Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy continuamos con el diplomado Atención a la Diversidad en la Educación Superior. El curso El estudiantado con diferentes discapacidades en el contexto universitario. En el caso de hoy, trabajaremos las personas con discapacidad visual. Es el tema que vamos a ir tratando. Ustedes seguramente en su experiencia profesional han tenido muchos estudiantes con diferentes peculiaridades en el desarrollo. Bueno, han podido quizás tener la vivencia de personas con discapacidad visual en su contexto universitario. Bueno, precisamente sobre eso vamos a reflexionar hoy, sobre las peculiaridades de estas personas con una discapacidad visual y qué puede hacer el profesorado para que estas personas puedan aprender mejor. Considero que uno de los hilos conductores que van a dirigir estas reflexiones que compartiremos en el día de hoy son este pensamiento que quise compartir con ustedes del psicólogo Vygotsky, que lo dijo ya hace unos cuantos años y sin embargo yo considero que sigue teniendo mucha actualidad. Los invito a leerlo. Plantea: cuando tenemos ante nosotros un niño ciego como objeto de educación, hay que trabajar no tanto con la ceguera, fíjense como afirma, no tanto con la ceguera como con los conflictos que surgen en este niño al incorporarse a la vida. Por eso la educación del niño deficiente no es más que la educación social. Cuando al contexto universitario llega una persona que ya posee una discapacidad social, ya ha enfrentado muchos retos en todo el proceso educativo y social que ha tenido. Y a veces nos encontramos que entonces cuando llega al contexto universitario, quizás el profesorado no tiene la suficiente preparación para asumir también ese reto de educar a esta persona. Y le hago unas interrogantes que hoy no me las va a responder. Pero usted que está compartiendo este diplomado con nosotros, ¿permite desarrollar todas las posibilidades de la persona con una discapacidad visual? ¿Propicia un real conocimiento? ¿Identifica las dificultades, necesidades y potencialidades del estudiantado con una discapacidad visual? ¿Favorece la participación lo más plena posible del estudiantado con una discapacidad visual en todas las actividades sociales? ¿Ofrece las ayudas necesarias al estudiantado con una discapacidad visual en el contexto de la universidad? Ojalá que cuando terminemos este diplomado usted pueda responder a estas interrogantes que sí. Pues vamos a tratar de prepararlo lo mejor posible para que pueda asumir este reto. Bueno, pero en particular, ¿qué información ofrece el sistema sensorial visual? Quizás ustedes están pensando en mucha de la información que ofrece. Bueno, pues nos ofrece la identificación de color, de tamaño, de textura, de profundidad, incluso de temperatura. Nosotros con ese sistema sensorial visual podemos identificar un obstáculo, un peligro. Entonces, ese es el sistema sensorial que para las personas videntes se plantea que ofrece más del 80% de la información que recibe del mundo exterior, bueno, la permite el sistema sensorial visual. Bueno, entonces nos preguntaremos, bueno, la persona con una discapacidad visual, entonces, ¿qué ocurre con ella? ¿Cómo aprende? Y toda esta información, ¿por qué vía les va a llegar? El término de discapacidad visual durante el desarrollo histórico ha tenido diferentes términos. Se ha dicho que es déficit visual, que son visión subnormal, que son limitaciones visuales, que son invidentes. Bueno, nosotros vamos a trabajar con la terminología de discapacidad visual, que es la más actualizada y es por la que vamos a irnos rigiendo durante todo este curso. Bueno, ¿qué cosa es una persona con una discapacidad visual? Es aquella que debido a una pérdida total de la visión, fíjense como digo, pérdida total de la visión o disminución severa de las funciones visuales en ambos ojos, presenta necesidades en el desarrollo sensorial, cognitivo, motor y social y requiere, insisto, requiere de métodos y procedimientos especiales para aprender y conducirse socialmente. Entonces, la discapacidad visual es una definición
amplia y que engloba no solamente a la ceguera, sino también a la baja visión. Fíjense, ¿qué cosa es entonces ceguera? Ceguera es la no percepción de luz y la baja visión es la disminución de las funciones visuales después de un tratamiento quirúrgico y o corrección refractiva convencional. La clasificación varía, es de acuerdo al resto visual que tiene la persona y de acuerdo al momento de aparición de esa discapacidad visual. Y ustedes dirán, bueno, y esto es importante, que lo conozcamos. Y sí, al momento de aparición de esa discapacidad visual, usted también va a saber las características que tiene esa visión de su estudiante. Es decir, por lo tanto, acuérdense que estamos en un módulo que estamos también haciendo referencia a diagnóstico. En ese proceso de diagnóstico, usted va a hacer la indagación sobre las características de la discapacidad visual que tiene el estudiantado que tenemos en el aula. ¿Cuál es? De acuerdo al resto visual, el ciego puede ser ciego práctico, fíjense, que es aquellos que carecen por completo de las sensaciones visuales y solo reciben sensaciones lumínicas o restos visuales. Es decir, puede haber distinción de colores, puede haber distinción de contorno, por eso que se dice que es un ciego práctico. Pero fíjense que ese residuo visual de colores o de contorno no sirve para leer ni escribir. Y está el ciego absoluto, que es aquel que ha perdido la visión, incluyendo esas sensaciones lumínicas que sí presenta la persona ciega, pero ciega práctica. Bien. De acuerdo al momento de aparición, también está la persona ciega que es ciego, pero desde un tiempo temprano. Bueno, eso es cuando la falta de visión está presente desde el momento del nacimiento o en los 3 primeros años de vida. Bien. Y el ciego tardío es, bueno, cuando la falta de visión ocurrió en momentos posteriores de los 3 años aproximadamente de vida. También las causas pueden estar dadas por que se produjeron antes del nacimiento o después del nacimiento. Incluso antes del nacimiento puede haber 2 causas. Pueden ser causas congénitas y hereditarias y causas congénitas y adquiridas. Vamos allá, fíjense. Las antes del nacimiento, pero que son congénitas y hereditarias, pueden estar dadas por glaucoma congénito, por retinosis pigmentaria, desprendimiento de retina, por catarata congénita, atrofia óptica, macroftalmia, etc. Están esas congénitas adquiridas que pueden ser enfermedades virales de la madre, como la rubiola, el sarampión, que ya son enfermedades que sabemos que la vacunación puede prever en muchas ocasiones estas, pero no quiere decir que no pueda darse y que no lo tengamos en nuestra práctica, en los contextos educativos donde hay personas con una discapacidad visual y que la causa haya sido esta. Puede ser por sífilis, también una enfermedad que ustedes saben que es curable, pero no quiere decir que no se nos den personas con discapacidad visual provocada por una sífilis o traumatismo de la madre durante el embarazo provocado por accidente. Y entonces están las causas después del nacimiento, que puede ser durante el parto, que puede estar dado por traumatismos al recién nacido, un ejemplo, el uso inadecuado de force. Puede ser después del parto por un manejo inadecuado de la incubadora o por enfermedades propias del ojo o accidentes u otras enfermedades como la diabetes, la tuberculosis, la lepra, el sarampión, la viruela, etcétera. Incluso el alcoholismo, la drogadicción también pueden ser causas que provoquen discapacidad visual. Bueno, existen en relación con la discapacidad visual determinadas creencias erróneas, fíjense cómo insisto en creencias erróneas dadas por determinados estereotipos sociales sobre las personas ciegas. Y yo les quise poner algunas de estas creencias como un ejemplo que todo ciego no ve nada. Ya estamos viendo que cuando fuimos precisando las causas o los tipos de ciego, bueno,
ya sabemos que sí puede haber una persona ciega, pero que tenga un residuo visual que le permita determinada orientación, movilidad, ¿verdad? Otra de las creencias es que no se pueden desplazar de forma autónoma. Y seguramente ustedes están diciendo, totalmente erróneo, porque cuántas personas ciegas nos vemos en la calle, que suben un ómnibus, que lo bajan, que están haciendo un oficio y una profesión con excelentes resultados. Por lo tanto, son totalmente autónomos. Ujú. Solo se comunican por el sistema braille. No es así. Vamos a ver que hay otras formas de comunicarse. La persona ciega, hay quien afirma que el ciego se le desarrolla un sexto sentido. Tampoco. No tienen los mismos sistemas sensoriales que cualquier persona vidente, a lo que con la educación esos sistemas sensoriales se estimulan tanto y se enseñan a utilizar con tanta calidad que compensa la discapacidad visual. No pueden realizar trabajos, vamos a decir, normales. Tampoco es así. Pueden realizar cualquier trabajo que tenga la posibilidad, que se hayan preparado y que tenga la posibilidad de aprender. ¿De qué depende? Es un reto para nosotros los profesores en el contexto universitario que preparemos cada vez en mayores profesiones a esa persona con una discapacidad visual para que pueda enfrentar un buen desempeño en la profesión. No tienen autovalidismo. ¿Hay quien? Esos son también mitos. No tienen autovalidismo. Totalmente en desacuerdo, creo que debemos estar todos. Pueden ser totalmente independientes, viven solos, forman su familia, cocinan y son totalmente independientes en todas las labores y oficios que hacemos en el hogar, que hacemos desde lo social, salen a hacer sus compras, exactamente como cualquier persona que no presente esa discapacidad visual. Y se plantea también que no deben usar sus restos visuales porque se deterioran. Han habido esos criterios en diferentes momentos históricos. Ya eso está realmente totalmente demostrado, que el resto visual no se agota, no es que se gaste, ni que se deteriora y cuando uno lo deja de utilizar dura más. Totalmente equivocado. Todo lo contrario. Ese resto visual que tienen es en el que nos apoyamos para la educación que le vamos a ir dando tenga mejores resultados. Bueno, entonces, las personas ciegas nos tiene que quedar claro que percibe el mundo principalmente a través de qué. La visión ya dijimos que no es. Entonces, a través de las sensaciones táctiles, kinestésicas y posteriormente a través del oído. Una información muy importante es esa información que recibe a través de ese sistema sensorial auditivo. Esa explicación que tiene que dar el maestro con detalle, describiendo todos los elementos que necesita, porque esa persona está escuchando la descripción que usted está haciendo, pero además está palpando ese objeto que usted está dándole en el caso de que pueda ser palpado. Y la información auditiva que recibe le facilita también la ubicación espacial. A veces pecamos porque no le damos determinados detalles, claro, que no lo utilizamos con la persona vidente, pero a la persona ciega usted tiene que orientarle en el espacio y la voz para usted es muy importante. Cuando usted le dice, venga hasta acá, pero ese venga hasta acá o lléguese hasta donde yo estoy, le orienta. Camine 5 pasos a la derecha, tenga cuidado, está la computadora a su mano derecha o a su mano izquierda le queda la silla donde usted se debe de sentar. Es decir, es orientarlo, es una descripción que usted se está apoyando con esa explicación verbal para que él llegue al objetivo de lo que quiere realizar. Entonces, los educadores solemos decir que las manos son los ojos del ciego. Sin embargo, no estoy en desacuerdo, ¿verdad? Que las manos son muy importantes para la persona con una discapacidad visual, sea ciego o sea baja visión, sobre todo la persona ciega, por supuesto. Pero no olvidemos que ellos también poseen oído, que poseen olfato, gusto, sentido de percepción del obstáculo y kinestesia. Es decir, esos son sistemas
en los que nos apoyamos y que vamos a garantizar la mayor calidad de la información. Bien, entonces creo que por el día de hoy vamos a ir terminando. Vamos a profundizar en estos contenidos a través del foro, como el que vamos a trabajar, a través de una actividad evaluativa que vamos a realizar y vamos entonces a prepararnos para poder adentrarnos en, bueno, en la labor educativa con el estudiantado discapacitado visual, las áreas específicas que podemos trabajar con ellos, pero eso lo dejamos para el próximo encuentro.